La construcción de la estación intermodal de Gijón es el ejemplo más sangrante de cómo degeneran todos los asuntos trascendentales para nuestra región cuando dependen de sus políticas. Comenzaron a mencionarlo en sus programas políticos allí en el año 1999 y estamos en el año 2021. Esto no es de recibo, es una auténtica vergüenza. Se ríen de los gijoneses y se ríen de los asturianos. Ustedes nunca han tenido ni la disponibilidad ni la intención suficientes para sacar adelante un proyecto que siempre les ha venido grande. 20 años después volvemos a estar donde empezamos. Es indignante ver cómo desaparecen de un plumazo promesas, trabajos, acuerdos, convenios, informes y también, como quien no quiere la cosa, 200 millones de euros en proyectos. Ese es el dinero, señor consejero, de todos los asturianos. Juegan con la estación intermodal como si fuera la ficha de un juego de mesa, cambiándola de ubicación e incluso de nombre conforme va pasando el tiempo. Deja la centralidad convertida en una quimera. Hace que la supresión de barreras ferroviarias quede a medio camino y, como mucho nos tememos, con una aplicación del concepto de intermodalidad que no va a contentar a nadie. Tanto presupuesto, el mayor presupuesto de la historia aquí en Asturias, para al final depender en este tema exclusivamente de Europa. Están en deuda con Gijón y están en deuda con Asturias. Por eso esperamos que, aunque solo sea por esta vez, den la solución que les piden los ciudadanos y no la que ustedes quieren.